es del libro de los Fundamentos del Espiritismo de John Aispurúa, Espiritismo como reencarnación y la ley de causa y efecto, que las dos cosas, las dos leyes, tienen muchísima relación. Y Camilo va a estar a cargo de discutir esa parte del libro. Queda abierta la clase. Buen día a todos. Eh, Como Ruth acaba de explicar muy bien, hoy vamos a hablar sobre el espiritismo y cómo la reencarnación y la ley de causa-efecto están básicamente unidas, ¿verdad? Una es consecuencia de la otra en el espiritismo. Así que esas dos leyes, pues el autor muy inteligentemente las puso juntas y las discute juntas. Y eso es algo que tal vez Kardec no lo hizo así, pero que hoy día pues lo podemos ver más claramente. La clase de hoy no es muy larga, o sea, no hay mucha información. Este concepto es bastante claro. Las consecuencias de estos conceptos no son tan fáciles de entender, pero las ideas del concepto son bastante sencillas. El punto es cómo las interpretamos y cómo las entendemos, ¿verdad? En el momento práctico o en el momento de evaluar, ¿verdad? Y empieza diciendo que la ley de causalidad espiritual es un principio superior de justicia que involucra a todos los seres humanos en un proceso evolutivo. Cada comportamiento lleva implícitamente sus consecuencias. Cada uno cosecha siempre lo que ha sembrado. Y eso es bien importante, a diferencia de otros grupos espiritualistas, donde hay cielo, infierno, un lugar de bien, un lugar de mal. En el espiritismo, el concepto es que usted siembra y cosecha. Y de acuerdo a lo que siembre, usted va a cosechar. Esta ley se identifica con el concepto oriental del karma, término sánscrito que significa acción y reacción. Karma no significa necesariamente algo negativo, sino que está referido a una función equilibradora y compensatoria. Y eso es bien importante. Muchos de nosotros hemos escuchado cómo se utiliza ese término de forma incorrecta, ¿ok? Aunque ya está aceptado en Occidente, ya todo el mundo lo entiende, pero utilizamos o vemos muchas personas utilizándolo mal, ¿verdad? Y volvemos a la parte que me gusta. Tiene una función equilibradora y compensatoria, ¿sí? El concepto de karma se ha propagado ampliamente en nuestra cultura occidental, aunque muchas veces mal empleado porque se le separa de su íntima vinculación con el proceso de vidas sucesivas. Y esto es bien importante. Se tiene que mezclar las dos cosas, ¿ok? El concepto de karma no lo puede separar del concepto de que usted va a reencarnar constantemente y va a ir superándose. ¿Ok? No es apropiado referirse al karma si no se alude a la reencarnación. Ambos conceptos se relacionan directamente. ¿Ok? Dime. Sí. Ok. Es claro la relación porque la consecuencia de tus actos no necesariamente tú la ves en esta vida. O sea, en una Sí. vida sucesiva puede surgir una condición de compensación por las acciones que has hecho en una vida pasada. Sí. Mucha gente yo he escuchado decir, y en un principio cuando yo no conocía el espiritismo también lo decía, si yo soy una persona buena, ¿por qué me ha tocado vivir esta experiencia tan terrible? Porque yo sentía que no me lo merecía. En la medida que tú vas viendo o te permiten ver ese pasado, que muchas veces es de encarnaciones bien atrás, y ahora cuando adquirí conocimiento o conciencia de esto, entonces
me dan la experiencia para demostrar o que la aprendí o que voy entonces a reparar. Ahí es que Sí, está el detalle. en ocasiones se puede ver de esa manera, pero no siempre es así. No siempre es así, porque dentro del concepto de reencarnación y dentro del concepto de causa y efecto, hay cosas que los participantes no controlan. No controlan, punto. Hay cosas que te van a pasar en la vida que están fuera de tu control. No tienen que ver nada con eso. El otro concepto que todavía hay que añadirle al causa y efecto y a la reencarnación es que usted no está reencarnando en un lugar solo. Yo reencarno con ella y con ella y con él. Y las acciones de todo el mundo afectan a todo el mundo. Y eso hay que ponerlo en juego cuando analizamos el concepto de causa y efecto, también cuando analizamos la reencarnación. ¿Eh? Lo va a explicar más adelante. Así que la noción de responsabilidad personal que se deriva de todas nuestras acciones es una de las trascendentales enseñanzas de la doctrina espírita. Y eso es bien importante. Algo que enseña el espiritismo es usted es responsable de sus acciones, no importa qué. Sepa o no sepa, usted es responsable de esas acciones. Y eso es diferente a todos los conceptos espiritualistas que conocemos en nuestra sociedad, donde muchas veces le atribuimos la responsabilidad a una fuerza externa, que le pone el nombre que sea, pero la responsabilidad de mis acciones no son mías, son de otros. ¿Ves? El ser encarnado, de acuerdo con lo que hace, forja su libertad o remacha las cadenas de su esclavitud moral y social. Eso es una forma bastante elegante de decirlo, pero básicamente el ser humano crea sus propias circunstancias cuando hace, cuando deja de hacer. Es responsable de sí mismo. Y para mí eso es extremadamente importante. El espiritista que no asuma su responsabilidad consigo mismo tiene que, ¿verdad? Tiene que hacer unos cambios personales para entender eso. Mm. Mi palabra favorita es cuando dicen el enemigo. Ese. eh, Sí, sí. Ajá, eh, exacto. Yo no soy responsable, es otro. Y, ajá, hay sin número de cosas, pero por ejemplo, la palabra que a mí me gusta es esa, que la repiten. Yo, cuando tú prendes la radio, eso es lo que tú oyes, ¿verdad? Pues ese concepto libera de responsabilidad a la persona que participa de las acciones. ¿Sí? Entonces ahí, pues el espiritismo, pues tiene una profundidad filosófica por eso mismo, porque usted es responsable. ¿Eh? Y eso es lo primero que el espiritista debe aprender, que se va a manifestar en vida subsiguiente, probablemente, pero usted es responsable hoy, ahora, en todo momento. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Que cada acontecimiento está ligado a causas anteriores y a efectos subsiguientes, haciendo que el presente sea fruto del pasado y germen del porvenir. ¿Ok? Nosotros mismos nos hemos creado de acuerdo con los pensamientos y los comportamientos que hemos cultivado en nuestras vidas anteriores. Y esto me gusta mucho. Nos hemos creado. Ay, nos hemos creado. ¿Ok? Esa idea de que me crearon de tal forma o que yo soy porque me hicieron. No. ¿Ok? Dios me hizo así. No. Ya eso no cabe como espiritista. Yo soy consecuencia de mis acciones.
Yo soy consecuencia de mi trabajo personal, de mis aprendizajes. ¿Eh? Dígame. ¿Se escucha? Sí. Bien. Una pregunta, es que hace un rato eh, clarificaste algo sobre lo que Ruth Mm, expresó, ¿verdad? Y me pareció de verdad muy lógico, ¿no? Porque es verdad, nos pasan cosas que no necesariamente tienen que estar vinculadas a experiencias pasadas, no son kármicas, como decimos, ¿no? mm, Porque estamos viviendo e interactuando con tantos seres humanos mm. y nos pasan cosas. A veces chocamos un carro, nos dimos un golpe y a veces pensamos que fue el karma. No fue Sí. karma, ¿no? No, Fue quizás un descuido que tuve o lo que fuera, el ¿verdad? karma no tiene que ver con Claro. eso. Pero sin embargo, cuando hablas ahora de que nosotros somos en la actualidad el resultado de todas las experiencias vividas en existencias anteriores, eso pienso yo, o se me ocurre pensar, que eso posiblemente determina un nivel vibratorio en mi espíritu, en mi ser espiritual, que me puede colocar en afinidad con otras vibraciones que halo hacia mí o atraigo hacia mí cosas buenas o malas, ¿verdad? Porque hay cosas malas que pasan, pero hay gente que les pasa y otras que no. ¿Por Sí. qué a unos sí y a otros no? No. Cuando no tiene que ver con el karma, quizás tiene que ver con el nivel vibratorio en que estamos nosotros en el momento. Quisiera que de alguna manera pudiese abundar un poco de eso, porque no. Sí, más adelante en la presentación se abunda sobre eso, pero sí, realmente tú estás atraído a las ideas, pensamientos, deseos, pasiones, todo eso que está dentro de ti, pues eso obviamente te atrae a otros que son iguales a ti o afines a ti en ese aspecto. Y tú atraes ambientes o te gustan ambientes donde eso se promueve. Y eso está ahí, ¿ves? Cualquier similitud con el momento actual es pura coincidencia. ¿Ok? Así que si tú pides algo o hablas de algo o dices algo o actúas de cierta forma, pues eso que tú promueves, pues lo recibes o te atraes a eso. ¿Ok? Aclarado el tema, el punto, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Sí, aclarado, más o menos, sí. Sí, lo que pasa también es que habías dicho anteriormente, y es cierto, que nacemos en grupo. O sea, Ajá. al vivir vibratoriamente de acuerdo a nuestro proceso evolutivo, también somos parte de un colectivo que está en la misma situación. También la semana pasada se habló del sexo en los espíritus y se estableció, obviamente, que si tú vas a nacer como hombre, vas a tener unas experiencias, si vas a nacer como mujer, vas a tener otras que son en algún punto marcadamente diferentes. O sea que las circunstancias que nosotros confrontamos en la vida es función también del proceso evolutivo y de la experiencia que debemos de tener para que ese proceso se dé. Así que es toda una gama de interacción Mm, que hace que sea el colectivo el que verdaderamente progresa. sí, es así. No solamente progresa usted, sino progresa el grupo también. ¿Ok? No se puede progresar solo. Se tiene que progresar juntos. Y al que no le guste eso del juntos, pues tenemos un problema. No solamente podemos progresar más que algunos, es para todos, ¿verdad? La noción de responsabilidad personal que se deriva de todas nuestras actuaciones es una de las más trascendentales enseñanzas de la doctrina. Eso ya lo leí, me parece que sí. El ser encarnado, de acuerdo con lo que hace, forja su libertad o remacha su esclavitud social y moral y social. Creo que sí lo había leído. Cada acontecimiento está ligado a causas anteriores y efectos subsiguientes, haciendo que el presente sea el fruto del pasado y germen del futuro. Nosotros mismos nos hemos creado de acuerdo con los pensamientos y los
comportamientos que hemos cultivado en nuestras vidas anteriores, y creo que eso lo había leído. Al desencarnar, cada cual se topará con otros seres humanos antes fallecidos y afrontará los efectos de sus propias obras, recolectando lo que sembró. Eso es bien importante. Ese momento en que usted desencarna, eso que Kardec le decía, el choque anímico, es cuando usted se encuentra con los otros seres que usted conoció. Y si usted los mató, pues obviamente no van a estar muy contentos al otro lado. Si usted los trató bien, pues va a ser lo contrario. ¿Ok? Afrontará con los efectos de sus propias obras, con las consecuencias de las cosas que usted hizo. ¿Va? Y recolectando lo que sembró. ¿Ok? Sembrar es voluntario, recolectar es obligatorio. No hay escape ahí. ¿Ok? Los, ¿Dónde quedaría la ley del amor en todo ese proceso? Porque tú causaste un mal, esa persona desencarnó, no se queda en un periodo estático que no comprende y aprende y no se da cuenta que también él hizo desencarnar a otros antes de tiempo. O sea, de- el el, aprendizaje y la ley del amor deben tener algún efecto. la ley del amor está en el sistema, en que tú vuelves y reencarnas y tienes la oportunidad de reparar eso. La ley del amor no está en lo que te pasa en el momento o en lo que hiciste, sino en la oportunidad de rehacer. ¿Ok? Ahí es que está la ley del amor. Pero el autor lo explica más tarde. Los pensamientos, sentimientos y actuaciones de cada espíritu se proyectan en cargas energéticas, igual que un imán al generar su propio campo magnético. Así que usted va a traer eso, ¿ok? Usted va a estar, se va a ver cercano a los que piensan como usted y son como usted, ¿ok? Por las acciones que usted ha hecho y por las cosas que usted ha hecho. En la ley de causalidad espiritual reside la solución del antiguo y complejo dilema filosófico entre el determinismo y el libre albedrío. La solución es clara, y eso es lo que dice el autor, y contundente. Hay libertad para obrar y determinismo para recoger las consecuencias. Y esa es la frase que yo creo que resume ese tema. El libre albedrío es que usted tiene la libertad de hacer lo que quiera, entre comillas, teóricamente hablando, pero el determinismo está en que usted va a recoger las consecuencias de lo que hace. ¿Sí? Y me acuerdo de Flavio que ponía una gráfica bien interesante, y ponía dos líneas, ¿verdad? Dos líneas paralelas. Arriba ponía el determinismo cuando yo era, y abajo ponía el libre albedrío, y el espíritu iba ondulando entre unas existencias donde habría más determinismo y otras existencias donde habría más libre albedrío. Según usted va evolucionando, el libre albedrío es mayor y el determinismo es mejor. Si usted es menos evolucionado, el determinismo es mayor y el libre albedrío es menor. Y eso es para evitar que usted Se boque. se bogue, ¿verdad? Como si fuéramos. Este, Camilo, es bueno a los que no han escuchado nunca este concepto de determinismo, en muchos libros espíritas, en vez de utilizar la palabra destino, que está sobreutilizada en muchas culturas, filosofías y religiones, prefiere usar la palabra determinismo, porque el destino pareciera ser como que algo está escrito y que es inviolable y que si te tocó es sí o sí, Sí, sin tener el libre albedrío para tú ser responsable de lo que haces día a día. sí, en eso tienes razón.
En el espiritismo se usa el determinismo, ¿verdad? Esa idea que algunos grupos religiosos tienen del plan, el plan de Dios con nuestras vidas, esa cosa. Pues eso, pues en el espiritismo no se acepta, ¿verdad? Se habla del determinismo y del libre albedrío y del estado evolutivo de ese espíritu, ¿ok? No hay un plan, no hay una cosa que hay que hacer, ¿ok? ¿Te iba a decir algo? Una pequeña sugerencia es que de verdad confieso que ese concepto de libre albedrío siempre me ha molestado. O sea, nunca he podido entenderlo, comprenderlo, porque como que no me huele muy bien, ¿verdad? Ok. El, Pero la sugerencia es que si en algún momento pudiese dedicar como una charla o más tiempo por lo menos para desmenuzarlo más, porque es que eso que estás planteando ahora de alguna manera me ayuda a contestar la interrogante en términos del determinismo cuando estamos en un bajo nivel de evolución. Pues, ¿qué libre albedrío yo puedo tener cuando lo que estoy es embajeteado, que estoy, que los instintos son los que determinan mi conducta? No, el ente espiritual, como es ser inteligente, no está haciendo análisis ninguno para decidir nada, sino estamos empujados por unas pasiones, por unos instintos que nos empujan hacia una conducta específica, ¿no? Por tanto, en ese sentido, pues el libre albedrío es un cuento, pero cuando ya tenemos conciencia, entonces tenemos opciones y dentro de esas opciones, entonces pues tenemos la capacidad para elegir. Ahí entraría quizás el libre albedrío, ¿no? Pero que es un concepto que me parece que sería bueno que se desmenuzara más. En nuestra sociedad se confunde el libre albedrío con el libertinaje y tienen sus raíces en ideas políticas que realmente, o ideas sociales, por ciertas cosas que han pasado en nuestra historia, que no tienen que ver con el concepto que utiliza la filosofía como libre albedrío. ¿Entender? Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? El libre albedrío lo explica en la próxima laminilla, que dice: el libre albedrío es la facultad primordial que caracteriza a toda individualidad consciente, y eso entre comillas, ¿verdad? Es libre para disponer de sus pensamientos y deseos. Yo le quitaría esto, yo le quitaría actos. Nada cuarta su acción, como nada alude la responsabilidad que deriva de ella. ¿Ok? ¿Está mal escrito? Nada cuarta su acción, como nada alude a la responsabilidad que se deriva de ella. Yo tengo, lo que pasa es que aquí hay que discutirlo. Por eso. Aquí hay que discutirlo. Porque lo que es innato en el espíritu es pensar, es desear. Hacer implica cuando estás encarnado solamente. Obviamente encarnado. Y entonces, esa es parte o una parte de la vida del espíritu, pero no la es toda. La función, al fin y al cabo, estamos encarnando muchas veces para que en algún momento dejemos de encarnar encarnar. nuevamente. ¿Ok? Pero el acto es bien importante porque es la acción, ok, ya yo lo pensé, lo deseé y a veces nos encontramos muchas veces en una encrucijada que tenemos que tomar decisiones y vamos a suponer que ya somos seres conscientes, tenemos conciencia entre el bien y el mal. Entre comillas, porque Ajá. sabemos que muchas de las cosas Que hacemos tiene otras consecuencias, pero eso nos pasa también en la familia. Tenemos que tomar una decisión y esa decisión trae otras consecuencias y a veces nos sentamos a pensar, ¿qué hubiese pasado si yo en vez de hacer esto hago esto? Sí. Y como lo que es determinismo no es un destino fijo allí, Sí. entonces sí los actos influyen. Hay actos que no tienen gran consecuencia, pero hay actos políticos que tienen consecuencias en toda la humanidad. Sí. Ahí tú ves el concepto de los actos, hay que ponerlo, porque en el medio ambiente encarnado, los actos son difíciles. Hay una resistencia a la materia, implica
resistencia para todo. Pesa hacerlo todo. O sea, desde levantarse por la mañana hasta acostarse a dormir, da trabajo. Por eso es que en cuanto a los actos, yo lo pongo para mí, esa es mi interpretación, lo pongo en duda porque incluso para hacer las cosas buenas, ¿cuánto trabajo da Claro. hacer algo bueno? Sí, a veces eso pasa cuando, vamos a suponer que yo soy científica Mm. y dentro de la ciencia estamos tratando diferentes cosas y inventé un nuevo medicamento. ¿Qué va a pesar más en mí como científica? ¿La salud del pueblo o mi dinero, el dinero que necesite? Entonces, voy a tomar una decisión y esa decisión puede hacer que ese medicamento causa más daño a la población que el bien. Detrás de todo eso hay un aprendizaje, porque posiblemente yo soy orgullosa, soy egoísta, soy vanidosa, quiero tener la fama de haberlo descubierto y esa decisión me va a hacer llevar por un camino o el otro. Pero no estás tomando la decisión de los otros en cuenta. ¿Cómo es que no estoy qué? No estás tomando la decisión de los otros en cuenta. Tú Ah, puedes mañana mismo ser la científica que produjo el medicamento y que tiene sus cosas buenas, pero tiene más malas que buenas, y decirle a la compañía, yo no lo quiero vender. Te votan, ponen y a otro buscamos otro. científico Sí, y el medicamento claro. que tú inventaste, que dijiste que no servía, que no te gustaría que se produzca, Como quiera se produce. se produce. Y Y se me, vende, hace millones, claro. etcétera. Y después me crea acto de conciencia de que por mi Tú hiciste, culpa lo tú hice y hiciste lo afecté. correcto. Ajá, No necesariamente los que están alrededor de ti lo hicieron. lo hace. Eso pasó con la bomba atómica y Einstein. Él Eso tenía el pasa con, conocimiento y eso pasa con todo desarrollo tecnológico. claro, eso es así. No hay ninguno, o sea, la historia de la humanidad en cuanto al desarrollo de la ciencia y de la tecnología es que la usamos para destruir primero y después para crear. Y eso es así. O sea, inventamos el fuego o descubrimos el fuego y le prendamos candela a todo. Eso fue lo que hicimos cuando éramos bien primitivos. Así que hay cosas buenas, pues para cocinar es excelente, pero le prendimos fuego a todo. Así que ahí tenemos ¿verdad? Tenemos un concepto que hay que entender de que tus acciones son una cosa, las acciones del grupo también Oh, son otras, que sí. causan consecuencias que se multiplican. Ujú. Así que son exponenciales, ¿verdad? Así que hay que ver eso. Pero volviendo aquí al libre albedrío, pues tenemos que nuestros pensamientos siempre son nuestros pensamientos. Nuestros deseos siempre son nuestros deseos. Y aunque están influenciados por desencarnados, usted tiene control de eso. Y es lo único que usted puede controlar. Nada más. Fuera de usted mismo, usted no puede controlar nada. Lo otro que le queda son sus actos. Pero los actos, como tengo una disputa ahí con el autor, son difíciles. Es resistencia. En el mundo físico hay una resistencia natural física. Y hacer, por lo menos para mí, ¿verdad? Es difícil. ¿Eh? Y hacer cosas buenas, más todavía. Destruir cosas buenas, fáciles. Y ahí es que yo tengo problemas con esto, de la acción. ¿Sí? Dudas con eso. Entendió el concepto de libre albedrío, ¿verdad? Que es solamente que usted es dueño y controla lo que piensa y lo que desea, que siempre va a hacer eso. Eh, hay un escritor, hay un escritor bien famoso, que se me escapa el nombre ahora, que sobrevivió a los campos de concentración, ¿verdad? Que es un psicólogo. Se me olvida ahora. Eh, A Man Searching for Meaning, se llama el libro en inglés. Eh,
Diseñó una técnica psicológica, ¿verdad? De terapia. Y él decía que él siempre estuvo en control de cómo sentirse ante lo que vivió en el campo de concentración. Y describe todas las cosas horribles que le sucedieron. Y él siempre se sintió dueño de que yo me voy a sentir diferente. Entonces, eso lo ayuda a sobrevivir. Ok, sigamos. Tal vez ahorita me acuerdo. El enfoque espiritual no pretende explicar todos los actos por medio de la libertad absoluta del individuo. Enseña que el libre albedrío no tiene solo en la libertad, ah, espérate, no consiste solo en la libertad de hacer todo lo que queremos, sino dentro de una categoría más elevada, en la libertad de querer todo lo que hacemos. ¿Ok? Y eso es bien importante. Usted se hace dueño de lo que usted hace. Y eso es importante. Usted asume su responsabilidad de lo que hace. ¿Ok? Y en una categoría más elevada está hablando de los espíritus más elevados, que la libertad radica en que querer todo lo que hacemos. ¿Ok? El espiritismo no participa de una visión fatalista que marca un destino rígido, sino presenta la reencarnación en una perspectiva natural y dinámica, como un proceso útil y necesario para posibilitar el progreso. Usted reencarna para progresar, ¿verdad? Es un proceso natural, dinámico, de todo, de cambio continuo, ¿verdad? Es un proceso útil y necesario. Aquellos que no están contentos con su vida o que no están muy contentos con ella, recuerde esto, es útil, posibilita el progreso. ¿Eh? Es algo que todo suicida debe escuchar en algún momento de alguien, de que todo adicto debe escuchar también. Toda persona que realmente hace cosas en contra de sí mismo debe escuchar esto y debe entenderlo. No es un castigo encarnar, no es una condena, es un proceso natural de progreso. ¿Ok? En la filosofía kardecista no cabe hacer una distinción binaria, absoluta o estática, entre el bien y el mal, puesto que ni el mal es un castigo, ni el bien una recompensa, sino las consecuencias del grado evolutivo alcanzado. El mal es la medida de nuestra ignorancia. El bien es la medida de nuestra riqueza espiritual. Y por esa misma evolución, el mal deviene en bien al bien o se convierte al bien. Para aprender, usted tiene que meter las patas. No hay otra forma. Para aprender, usted tiene que cometer errores y errores de verdad. Y de ahí es que usted aprende. Los jugadores de ajedrez aprenden más cuando pierden los partidos que cuando ganan. Igual que muchos de los científicos aprenden más cuando no les sale que cuando les salen. Y así es el proceso de estar encarnado en este planeta. Usted aprende más cuando no le sale que cuando le sale. ¿Eh? Así que cada vez que usted esté ante una adversidad, piense en esto. Esto es para yo aprender. Le guste o no le guste. Esto es para que aprender algo. Algo tendré que aprender de esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es el proceso. En nuestro estado evolutivo, ese es el proceso. El espiritismo promueve la transformación simultánea del ser encarnado y de la sociedad. Eso es lo que estamos hablando ahorita. Encarando en forma dinámica la ley de causa y efecto. ¿Sí? Y eso es bien importante.
Hay que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, tanto personales como sociedad. Según Gustavo G. diremos que hay dos enfoques sobre el concepto reencarnacionista. El primer enfoque son los partidarios de un reencarnacionismo primitivo o simple, según G. Y el segundo son los reencarnacionistas elevados y dialécticos. ¿Ok? ¿Qué dicen los primeros? Para los primeros, la ley de causalidad se torna mecánica, fatalista, como si ella sirviese de instrumento de castigo divino por las faltas cometidas ante las cuales solo cabría la resignación. Dividen a los hombres entre buenos o malos, como si se tratasen de categorías éticas absolutas. Y eso es bien importante. Ahí estamos viendo hasta cierto punto cómo algunas religiones, hay espiritistas que hacen eso también, ¿verdad? Explican las cosas, que es una manera, como dices antes, simplista. La reencarnación es algo más complicado, ¿verdad? Ah, eh, yo siempre he pensado que esto es como un concepto bancario, de que yo pongo y quito, ¿verdad? Como si fuera una transacción económica. Y no lo es, ¿verdad? La vida no es eso. El segundo enfoque tiene una visión palingenésica, o sea, de evolutiva, de carácter dialéctico, ¿verdad? Considera que la ley de causalidad ha de ser asimilada dentro de la relatividad que imponen las continuas variaciones molares dentro del proceso ascensional que experimenta cada ser humano. Es relativista porque no se puede juzgar a todo el mundo por igual. No todo el mundo sabe. Que hay que juzgar al que más sabe con más rigor, sí, pero al que no sabe no le puedes aplicar la misma pena. Nuestra sociedad tiene cosas tan absurdas como juzgar a un menor como adulto. Tiene cosas tan absurdas como aplicarle la misma pena a todo el mundo. Igual que la misma medicina a todo el mundo. Igual que la misma educación a todo el mundo. Cuando todos nosotros somos diferentes. Ahí está un retrato de nuestro estado evolutivo. Utilizamos el mismo calzado para todo el mundo y todo el mundo es igual. Cuya cosa no es así. Así que este enfoque tiene una visión más evolucionada, gracias, más espiritual, ¿verdad? No lo físico, o sea, no lo socioeconómico, sino más espiritual, más del espíritu. No se trata de castigos o recompensas, sino de las consecuencias de nuestros propios actos. Estas deben ser comprendidas y asimiladas para así ser superadas por una voluntad moral que impulsa irremediablemente hacia el cambio. Y ahí yo tengo otro problema con esa frase. Ah, la finalidad esencial de la ley de causa y efecto no es castigar, sino educar y auxiliarnos para que vivamos en armonía con la naturaleza. ¿Ok? Cuando estamos conscientes de nosotros actos, yo tengo problemas con eso, porque cuando encarnamos otra vez, ¿qué pasa con nosotros? Olvidamos. Exacto. Que el proceso reencarnatorio hace que usted rompa patrones de acción, rompa con patrones de pensamiento de un cerebro que sigue maquinando lo mismo, pero también rompe con tener conciencia de nuestros propios actos. Y ahí es que la filosofía choca un poco con usted es responsable de algo si no se acuerda de eso. Tú y yo sabemos que tú y yo tenemos diferencias en eso, pero siempre eso no es que no esté completamente de acuerdo, vamos, como espiritista, la idea de entender el espiritismo es hacernos estas preguntas.
O sea, si algo tiene el espiritismo, es que da la oportunidad a cualquiera que venga aquí a discutirlo y a cuestionarlo. Sí. Y en algún momento, si yo pudiese, le preguntaría a un espíritu que me explicara eso, porque todavía me que choca. Lo que he aprendido en los últimos años Ujú. es que ese olvido del pasado que es saludable, Venga. porque no es bueno saber que yo fui la Exacto. que mandó a matar a medio mundo, ¿ves? Ajá. Y me ayuda a convivir con este grupo familiar que tal vez yo también los maté, pero ese olvido no es absoluto tampoco. Y es lo que yo he escuchado es que cuando uno ocurrieron o uno provocó cosas que tienen un alto contenido emocional, eso se crean unos nudos en tu cuerpo espiritual. Algunos dicen en el inconsciente, en algún lugar de tu cuerpo espiritual está, y en cualquier evento del presente hace que eso se reviva porque eso está allí como una llaga que sangra y no se sana. La justicia divina provee para que actualmente la gente entienda que eso se puede sanar conscientemente cuando o no sé si lo pusiste en la anterior que decía comprender, cuando lo comprendes. Nuestros propios actos, ¿verdad? Con Exacto, consecuencias. que yo fui responsable, que no fue nadie que me tiró un hechizo y por eso soy así, no fue un destino cruel que me tocó vivir, ¿ves? Todas esas palabras que están metidas en la mente, sino que ahora yo comprendo que aquello que ocurrió en el pasado pertenece al pasado y que las cosas que yo hice, lo hice por ignorancia, porque no sabía, porque esa fue la época que me tocó vivir y ahora yo emprendo el trabajo de sanar. Ok. En parte, eso tiene una lógica y tiene una forma de ser. Pero, por ejemplo, cuando vamos al concepto de la violencia o de matar, que es una de esas cosas que los espíritus expresan, traen remordimiento sobre eso, realmente alguien se muere. No, eso es otro concepto, ¿ves? Ok, Porque ahí bregamos con el instinto, ¿ves? exacto. O sea que como no hay un daño en términos reales, ¿verdad? Lo que hay que cambiar es la forma de pensar. Por consiguiente, las consecuencias de mis actos no van a ser las mismas si yo cambio mi forma de ser y de pensar. No pueden ser las mismas. Si yo fui un asesino en un pasado y en esta existencia soy dueño de un orfanato y contribuyo a las consecuencias de ese pasado, van a ser las mismas. Serán las mismas las consecuencias de mis acciones, de mi matanza cuando fue pirata o cuando fui conquistador o lo que sea. ¿Cuál fue la intención? ¿Lo hiciste adrede, con gusto, Exacto, no, matar a pero aquella gente o fue volviendo al ejemplo que te estoy dando, las consecuencias serán las mismas después que en esta existencia he reparado de otra manera, pero he hecho. Se supone que no, vamos. Las consecuencias no pueden ser las mismas. Yo por lo menos pienso de que es Sí. así. ¿Por qué? Porque estoy construyendo, estoy haciendo. Ujú, Ya yo no soy aquel pirata. ujú, Ya hoy soy otra cosa. pero- ¿Ves? Y por consiguiente siempre seré otra cosa. claro, Y siempre las consecuencias van a ser atenuadas. ¿Cuándo no podrían ser atenuadas? Cuando yo repito mi la misma comportamiento. conducta, la misma. Ahí sí, yo estoy de acuerdo con esa idea de que tú Ujú, vas a sufrir las consecuencias inmediatamente, tal como cual tus ujú, acciones. ujú. Pero por eso es que este concepto para mí hay que entenderlo más profundamente. Heley dio en el clavo ahí, separando las dos ideas reencarnacionistas. Y hay que tener un concepto de que no es absoluto. Cada cual será juzgado diferente porque cada Claro, cual hizo cosas diferentes. claro. Dígame, que eliminarla. No, claro. Exacto.
Ahí el mecanismo de olvidar es esencial para yo hacer. Claro. De lo contrario, la culpa no me dejaría actuar. Pero sobre lo de tener conciencia, La conciencia se adquiere, pero con mucho aprendizaje, y como tú dijiste al principio, metiendo la pata sí. y dándote cuenta, y ahora cómo voy a reparar Pero esto. tener conciencia implica recordar. Ah, no, claro. Pero recordar qué, ahí es que viene el detalle. ¿Qué es lo que recordamos? ¿Sí? ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí. Puede decir cualquier cosa, por favor. Siéntanse libre a discutirlo, porque para eso está esta clase. ¿Ok? Dime, Laude. Así que esa comprensión y ese aprendizaje tiene que llevarse a nivel colectivo, Ujú. por lo que tú dijiste ahorita. O sea, los sistemas se basan en moralidades que se establecen y que surgen del entendimiento del colectivo con respecto a las acciones de nosotros individuales. Así que si no se lleva esa conciencia a ese nivel colectivo, pues entonces es como nosotros como espiritistas podemos pensar en que no debemos provocar violencia y que debemos actuar en beneficio de todos, pero somos nosotros, un núcleo, una cantidad ínfima. Mm, Si esa enseñanza, si ese conocimiento no lo adquiere la colectividad, pues entonces no podemos desarrollar sistemas que promuevan eso, ese avance, ese sí. avance. En eso tienes razón. Las acciones de los individuos son los que cambian los sistemas. ¿Ok? Los sistemas no se cambian a sí mismos, sino las acciones de uno y los ejemplos de uno. Y poco a poco así es que van cambiando, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? Eh, Importante, yo a veces no estoy de acuerdo con lo que se escribe. Y eso es esencial para usted ser espiritista. Para usted ser espiritista. Tal vez por ignorancia, pues muy bien. Pero Lo que él entiende es lo su que él entiende. explicación. ¿Eh? Pero lo que yo quiero fomentar aquí hoy es que usted cuestione lo que lee. Piénselo, analícelo. Búsquele las cuatro patas al gato. Siempre tratando de entender lo mejor posible. Porque es así que usted asimila la doctrina. ¿Ok? A los espíritus superiores no le importa que usted lo cuestione. Si es de buena fe, si es porque usted tiene hambre de aprender. ¿Ok? Así que me puede cuestionar a mí en cualquier momento, ¿lo sabes? Simplemente porque pues yo constantemente estoy haciendo eso. Así que hay quienes se han acostumbrado a presentar la ley de causalidad en términos de pago de deuda o de terribles expiaciones, dentro de un criterio simplista heredado de tradiciones culturales religiosas. ¿Ok? Sí. Estas personas piensan que si una persona sufre es porque automáticamente hizo sufrir a otros y en la misma proporción, encerrando el ritmo reencarnatorio dentro de un círculo vicioso e ignorando los múltiples factores que condicionan a ser encarnado. Y eso es bien importante. No sabemos cuáles son esos factores. Para la violencia hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores educativos, hay factores de uso y abuso de sustancias. Y estoy hablando de sustancias o de cualquier otra cosa que cambie su forma de pensar, que puede ser el teléfono, el internet o cualquier canal de televisión. Así que hay una socialización que afecta a eso. ¿Ok? Así que la violencia es multifactorial y no sabemos cuáles son los factores que acondicionan a ese ser encarnado. Por más que a mí me duela y me reviente en muchas ocasiones, yo no puedo concebir, por ejemplo, con ciertas guerras que hay actualmente. No las puedo concebir. Eh, yo no veo ninguna diferencia entre un niño palestino y un ucraniano. Para mí son los mismos espíritus.
pero se establecen valores. Y eso realmente no hay buenos ni malos, estamos todos encarnados. Y entonces vemos como constantemente, usted ve los medios de comunicación y se le da valor a todo. Hay buenos y malos, enemigos y amigos, enemigos y amigos. Entonces es un constante ver. Entonces, como espiritista hay que ver también de que todos son espíritus encarnados, bajo unas circunstancias que muchas veces no comprendemos. Y pues, ese es el mundo evolutivo en que vivimos. Y dice, wow, ¿qué hacemos? ¿Eh? O sea que de lo que estoy viendo, pues es que depende de cuán evolucionado esté el espíritu en ese momento dado. O sea, blancos y negros, o sea, absolutos no hay. Todo depende del grado de evolución del espíritu en el momento dado. Una de las cosas que leí en el libro de los espíritus, que ahora pues no me acuerdo mucho cómo fue que lo leí, pero que depende, en el caso de asesinato, depende de la intención que hubo detrás de esa muerte. En parte es así. Entonces, pues eso sí que me gustaría que me lo explicara. Sí, la intención es lo que cuenta en todo, ¿verdad? La necesidad de, si tú te fijas en el mundo que estamos encarnados, pues para hacer todo, para hacer cualquier cosa, en muchas ocasiones hay que destruir algo. Para usted comer, pues usted se come las plantas, pues tiene que matarlas para comerse, igual los animales. O usted va a construir una casa de madera, pues hay que romper el bosque para hacer casa. Es un mundo donde hay que destruir y reconstruir, es un mundo dinámico en ese aspecto. Desde el punto de vista espiritista, eso es unos ciclos, ¿verdad? La humanidad ha pasado por todo ello. Nosotros hemos llegado ahí por esa construcción, destrucción que es constante. En términos espiritistas, con otro ser humano, pues pasa lo mismo, aunque usted no destruye nada porque ese espíritu vuelve a encarnar otra vez, lo que importa es mis acciones, o sea, el deseo que estaba detrás de eso. Si el deseo detrás de matar a mi hermano fue la herencia, no es lo mismo que el deseo de defender mi vida. ¿Ves? Y de eso está lleno de ejemplos el mundo. La Biblia tiene un buen ejemplo, Caín y Abel, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo rompemos con eso? Si matamos por nuestras pasiones o por nuestras necesidades. Y ahí es que está el grado evolutivo y moral de eso, ¿verdad? O de que tal vez me cansé de ver a mi papá metiéndole pelas a mi mamá hasta lo último y ese día me harté, digo, se acabó hasta aquí, pum, hice Sí, lo que no debí, pues le quité la vida al hombre que ha estado todo el tiempo maltratándonos y abusándonos. ¿verdad? Tal vez. Ya ahí vemos la acción y reacción y las consecuencias de eso. ¿Ven? Esa es la causalidad. Ahí hubo consecuencias para esa persona. En algún momento alguien lo tenía que detener. ¿Ven? Así que es más complejo que eso, pero sí, el libro de los espíritus habla de la intención detrás de tus acciones, ¿verdad? El motor detrás de todas esas acciones. ¿Ok? Por ejemplo, no es lo mismo que yo quiera intencionalmente matar a alguien por algún dinero o por alguna venganza, que si yo por un descuido voy guiando y me llevé a alguien enredado con un accidente. Exacto, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. O el doctor que quiso tratar de hacer algo y cometió un error y esa persona desencarna, que no es exactamente lo mismo. El, el nivel de conciencia o del nivel de consecuencia de esas acciones va a depender del nivel de la intención también que tuvo y cómo eso va a cambiar a la persona que está
envuelta en ese acto. Yo estuve un tiempo queriendo saber de mi vida pasada, ¿verdad? Cuando llegué aquí, cuando llega como wow, y la novedad y qué sé yo, pero una vez leo el libro de los espíritus que habla sobre la importancia de no recordar, ya no tengo ese interés. Y, y lo es, y ya no lo tengo por el hecho de que si ya yo vengo ya con una idea de reparar lo que hice anteriormente, ¿para qué quiero recordarlo? Si ya vengo, si ya lo voy a reparar, ¿para qué lo quiero recordar? O sea, siento que debe ser así, punto y ya. Y no uno traumarse pensando y recordando que todos hemos sido, como yo hablaba con mi nieto, bendito mi pobre nieto, mi santo nieto, Sadi, todos hemos sido malos, todos hemos matado, todos hemos hecho cosas terribles, pero todas las cosas las hemos olvidado porque necesitamos progresar. O sea, que Exacto. El olvido aquí es un mecanismo que te ayuda al progreso, ¿ok? Y por eso es que está, por eso es necesario. Y si lo vemos desde el punto de vista físico, es imposible que tú recuerdes el pasado si estás en un cerebro y en un cuerpo nuevo que está haciéndose a sí mismo, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? El acto hipotético de ella, ¿verdad? Sí. Mataste a alguien en defensa por defender a alguien. Ok, ¿qué hiciste después con el cuerpo? Viniste y lo enterraste, ocultaste todo eso. Estoy viendo mucha película, pero lo enterraste. Viene otro y acusan a un inocente, o ahí tienes que tomar una decisión. Digo la verdad, digo, yo maté a fulano de tal en defensa propia. Eso es legítimo. O dejaste que culparan a otro inocente, ¿ves? Ahí está la acción. El libre albedrío, pues, tiene unas acciones que hiciste, pero debes afrontarlas, porque ahí te toca demostrar que de verdad eres una persona honesta. Lo hiciste por el bien de otro, o tú creíste que era el bien, pero ahora te toca enfrentar esa realidad. Y ahí es por eso que libre albedrío de pensamiento y qué, Y y deseo deseo y los y actos acción. posteriores. Ahí todavía, pues, no estoy muy de acuerdo con ese último, pero vamos. Ok. Hay que establecer bien claro, y esto es bien importante, que no reencarnamos porque hayamos pecado, sino porque simplemente vivimos juntos y que no se reencarna para repetir el pasado, sino para superarlo. Esto es bien importante. Yo le añadí esto porque vivimos juntos. La mayoría de nuestros problemas cuando reencarnamos radican en relaciones del pasado, no con el aire, sino con otro o otra. Así que es esa convivencia lo que muchas veces, ¿verdad? Se ve afectada y tenemos que volver a reencarnar a trabajar eso. ¿Ok? La reencarnación puede ser comprendida en toda su potencialidad reformadora y en la plenitud de su belleza moral. Eso es algo que tiene la reencarnación. Es reformadora, te da la oportunidad de rehacer y ahí radica la belleza moral que tiene, ¿verdad? No podrá ser utilizado para justificar miserias morales ni para calmar las conciencias de quienes se cruzan los brazos ante los desequilibrios sociales. Aquellos que piensan, y ahí hay muchos espiritistas así, que piensan no hacen nada para cambiar nada, porque ese es su karma y eso es lo que tienen que vivir. Eso no es ni siquiera es ser un buen ser humano. Olvídate de ser espiritista, no. ¿Ok? Si usted tiene la oportunidad de hacer algo por alguien, hágalo. Por más pequeño que sea el gesto, hágalo. Tal vez usted no puede estar ni en Palestina ni en Ucrania para ayudar a la gente, pero está en su casa. Puede dar un plato de comida, puede ayudar a su vecino, puede hacer algo. A alguien que se le hace difícil la existencia,
porque no entiende esto. ¿Sí? Así que aquellos que se cruzan de brazos o que justifican lo que está pasando, ¿sí? Son tan responsables como los que no hacen nada. Así que, importante eso, haga lo que usted pueda. ¿Ok? Aquí vino José, ¿cómo era que se llamaba? José. ¿Ah? José Arroyo y el compañero de él, Iván. Iván decía de que él a veces se sentía que no podía hacer nada por nadie, pero que iba al supermercado y por lo menos cogía el cajito y lo llevaba donde lo sacó. Y que se veía basura en el piso, la recogía. Porque pues todo el mundo quiere un lugar limpio. Y parecen tonterías. Pero si usted se pone a pensar, son esos pequeños actos que usted lo hace y alguien lo ve y dice, contra, de otra manera, yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo hacer algo así. ¿Ok? Ese tipo de detalle de convivencia, algo simple de convivencia. O sea, ayer escuché en la televisión que un pastor estaba diciendo que en Mississippi a él le encantaba que viniesen los tornados, porque cuando venía un tornado no había blancos ni negros, ni ricos ni pobres. Todo el mundo salía a la calle a servir comida, a buscar ropa, a reconstruir, aunque fuese por 3 semanas. Ese pastor sabe lo que está, sabe cuál es su clientela y sabe de qué es así. Esas 3 semanas no tienen que ser 3 semanas, no, no tiene que venir un huracán. Esas 3 semanas pueden ser las 52 de un año. Ujú. Así que piensa en esas pequeñas cosas. Esto me acuerda a Luisa Capetillo, que ella pues tenía esa lucha obrera y veía la desigualdad y por otro lado ella decía, pero es que en su cabeza como que no podía estar que la reencarnación, que el concepto, ¿verdad? De que lo que tenemos es producto de lo que vivimos, pero ella no podía bregar con eso. Ella decía que había que luchar por el derecho de los pobres, por la educación, porque para ella era imposible. Le costaba mucho reconciliar esas dos cosas y ella no podía evitar continuar luchando, no importa lo que se creía en la época. En la época la tildaron ¿De qué? de materialista, o sea, de... Bueno, Luisa Capetillo era una libre pensadora, lo que se considera un libre pensador en aquel momento. Y eran personas muy cultas que sabían de todo. Y sé que estuvo en contacto con la filosofía espírita. ¿Ok? Aparte de todas las otras filosofías socialistas y revolucionarias de aquel momento, estuvo en contacto con el espiritismo. ¿Ah? Y sabía que esto, pues, había que hacer algo. ¿Sí? La reencarnación, la ley de causa y efecto son las fuerzas poderosas que habrán de impulsar y acelerar el esfuerzo para llevar a cabo el ideal de la fraternidad universal, porque al fin y al cabo, perdón, al fin y al cabo, se sostiene en la ley del amor. Y eso es bien importante. La causa y efecto y la reencarnación son partes de la ley del amor que está en el libro de los espíritus, porque le da la oportunidad al ser humano a cambiar, a crecer, a ser diferente. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Mm? Que cogió un gato viejo que le molestaba, un gato que yo había salvado con unas niñas, y la señora desapareció el gato. Entonces,
Yo le dije, hace tiempo que no veo el gato. Y me dijo, yo lo boté, lo tiré por allá, felizmente. El gato viejo tenía un golpe en la frente, como de un color amarillo rojizo. Y el gato, como a la semana y pico, yo veo a esta señora y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, pues yo no sé, como que me tumbaron de la cama, me caí y me di en la frente. Ah, ok, pasó eso, pero ¿qué acontece? Que el golpe que ella tenía era idéntico al golpe que tenía el gato en la frente, porque yo conocí el animal y, y yo me quedé muda hasta cierto punto de vista cuando yo veo que ella tiene el mismo golpe del gato. Y estuvo más de una semana igual con el golpe del gato. Nunca más yo volví a ver el gato, pero la vi Eso a está, ella con el golpe. eso está bien curioso. Eso es causa y efecto. Bueno, vamos a establecer de que la causa y efecto es un constante. De nuestras vidas, todo. No nos salimos de él, igual que no nos podemos salir de la reencarnación. Es un constante. Y entonces, como es un constante, es una ley natural, siempre va a estar puesta esa ley. Así que siempre va a haber consecuencia de nuestras acciones y siempre va a haber un inicio, una causa para todo. Y ahí eso es parte del mundo físico, ¿no? No nos podemos escapar de eso. No nos podemos escapar de él en el mundo espiritual tampoco, en el mundo, ¿verdad? Menos material que este. Así que entendamos de que es una ley natural que está siempre expresándose y que no nos podemos escapar de ella. La reencarnación también es parte de esa ley natural y que es parte de una renovación constante, que no tan solo en los espíritus, sino en la naturaleza, en los animales y en las circunstancias y en las sociedades. ¿Ok? Otra cosa bien importante que debemos tener en cuenta, que eso no solamente aplica a mí como individuo, sino que me aplica a mí como grupo, como sociedad. Y que las consecuencias de las acciones de esa sociedad se manifiestan, aunque usted no haya participado de eso. ¿Ok? Algo más que alguien quiera decir. Dígame. ¿Se te aclaró un poco? Sí, te ayudó un poco la clase para... Es que el cierre, Ajá, la última oración, ajá. la reencarnación y la ley de causa y efecto son la fuerza poderosa que nos habrán de impulsar y acelerar para llevar a cabo el gran ideal de la fraternidad universal, porque es lo que al fin y al cabo es lo que es la ley de amor en la práctica, ¿no? Porque es que eso me impacta mucho, ¿no? Sí. Recuerdo también a este señor, al ministro Martin Luther King, cuando en una ocasión hablaba de que hemos aprendido a volar y hemos aprendido a zambuirnos en las profundidades de los océanos, pero no hemos aprendido a vivir como hermanos, ¿verdad? Y ese concepto de hermanos que él habla me pareció como que trascendió el concepto de hermanos de la fe al Sí. cual habla la gente de las iglesias, ¿no? Somos hermanos porque somos creyentes de lo mismo. No es que somos hermanos porque somos seres espirituales, hijos del Padre Universal, que nos hace hermanos no importa en lo que creamos. Por tanto, eso, porque muchas personas a veces hablan de la evolución del espíritu como si eso, pues yo evoluciono y hay algunos que piensan que hay que evolucionar mucho para dejar de encarnar en este mundo e irse a otro mundo más placentero y dejar
y dejar esto en el revolú que él, o sea, de este revolú aprendió y luego que aprende nos deja el revolú y él se va. O sea, eso es perfectamente bonito, ¿no? Yo creo siempre, esa idea no me satisface mucho. Yo creo que existe una responsabilidad fundamental en cada espíritu humano que aprende a poner en práctica lo que aprendió donde lo aprendió, para ayudar a los que están atrás, rezagados, a que de alguna manera también avancen y avanzamos todos cuando creamos conciencia de lo que somos como seres espirituales. Mientras nosotros no tengamos idea de que somos seres espirituales, vamos a seguir dando tumbos. Hacemos como los caculos que dan 1000 vueltas y terminamos en el piso con las patas para arriba, ¿no? Esa conciencia espiritual es la que nos hace, la que nos permite realmente avanzar, no solamente a nivel personal, sino en la contribución nuestra para el avance colectivo hacia unos niveles de justicia, de libertad, de gobernanza democrática superiores a lo que nosotros tenemos hoy en día, donde nuestras libertades, nuestros conceptos han sido aprisionados por unas élites, por unos grupos aparte, que son los que dicen por dónde nosotros tenemos que caminar. Pues obviamente nosotros tenemos que demostrar nuestro avance espiritual tratando de ayudar a que este mundo avance hacia una sociedad de fraternidad, de justicia. Exacto. Y ese es el fin. Usted no evoluciona solo, usted evoluciona con el grupo. Si usted se prepara a sí mismo y evoluciona usted y usted progresa, va a llegar un momento que va a tener que detenerse y decir, tengo que ayudar a los demás para evolucionar. Porque no puedo seguir adelante si los demás se quedan atrás. ¿Ves? Y es ese concepto ¿verdad? De la colmena que hablaban los filósofos del pasado, que tenía el concepto de lo que es bueno para la abeja, tiene que ser bueno para la colmena, ¿verdad? De lo contrario no sirve. Lo que es bueno para la colmena, tiene que ser bueno para la abeja. Ese concepto para mí siempre me ha llamado mucho la atención, de que, y estamos hablando de filósofos ¿verdad? Los estoicos de hace unos cuantos miles de años atrás, donde el concepto es que lo que yo hago siempre va a afectar a otros, así que lo que yo hago tiene que ser lo mejor posible para que haya progreso para todos. Y ese concepto se ata, ¿verdad? Es lo que el espiritismo nos dice. Por eso es que la evolución es social, es del grupo también. No tanto mi evolución personal, sino la del grupo también. Y lo que estábamos hablando de los detalles, ese espiritista que venía aquí, Iván, decía de que cuando se sentía que no podía hacer nada por otro, pues hacía ese tipo de cosas, recogía la basura, hacía cosas para no sentirse que no estaba haciendo nada o que no estaba pasando nada. Y eso lo dijo aquí hace muchos años y siempre se me ha quedado en la cabeza, porque él tiene razón, usted puede hacer las cosas más tontas, más sencillas, que son los grandes detalles para otros. ¿Sí? Y eso es importante. ¿Sí? Y eso es importante. Que sirve de ejemplo a otros y que si otros los ve a usted haciendo eso, otros cambian, piensan y analizan y quieren hacer algo diferente. ¿Ok? ¿Alguien más? Antes de irnos. Ajá, dígame. Sí, un simple ejemplo, Ajá. y lo voy a decir con no debería ni decirlo, pero lo voy a decir porque es que está consono con lo que acaba de decir. Hay veces que uno hace cosas, detalles, que no las ve nadie, no las ve nadie, No las tiene que ver nadie. no las ve nadie, pero uno las hace por la conciencia espiritual que uno tiene, no por responderle, no porque papá Dios me vea y me apunte en el libro de la vida y cuando yo muera me lleve para el cielo, no, para nada. Eso no, estamos claros con eso, ¿no? Sino es que yo digo, si no lo hago, esta noche no duermo.
O sea, no Claro. podría dormir si no me paro y hago lo que tengo que hacer. O sea, yo vivo en un barrio donde hay una montaña y cada vez que llueve hay desprendimientos de piedra, que ya lo corrigieron un poco, pero siempre de vez en cuando se escapan algunas. Entonces, vengo de noche, me encuentro con un peñón y paso. Le doy paso por el lado y llego abajo y digo, contra, yo tuve la suerte que lo vi. Y si alguien pasa No lo ve. y no lo ve y tiene un accidente, que a la parte izquierda hay un barranco que el que entra por ahí llega al cielo rapidito, ¿sabes? Porque no hay manera de que se salve. Este, eh, eh, entonces, después que estoy bien abajo, pues digo, tengo una lucha conmigo mismo. La comodidad, el no molestarme, ¿no? El que me cuesta regresar y hacer lo que tengo que hacer. Y en esa pugna termina venciendo el espíritu. Y regreso y cojo la piedra, la muevo. No pasó nadie, era de noche, no pasó nadie, pero por lo menos esa noche pude dormir tranquilo porque me pareció como que era posible que alguien hubiese, evité un accidente, quizás alguien iba pasando y no vio la piedra y hubiese tenido un accidente. Son los pequeños detalles Detalles. que hay que estar haciendo, no porque nadie me esté viendo, sino porque hay que hacerlo, porque de alguna manera uno contribuye y además uno también contribuye con su propia paz. Seguro. Es lo mismo cuando nosotros estamos, por ejemplo, nosotros que, ¿verdad? Vivimos en un país tropical que cualquier cosa se da en el patio y hay comida para todo el mundo. Cuando hay un racimo de plátano, ¿qué hacemos con él? No lo cogemos todo para nosotros. La costumbre es que hay tanto que va a perderse o no se puede comer todo esto. Hay que empezar a repartir. Y usted reparte. Y siempre ha sido así. Por lo menos donde yo he vivido siempre ha sido así. Una calabaza se parte en 5 pedazos y se reparte porque es que una calabaza se daña si uno la coge solo. Y entonces se reparte porque sí. Y es una costumbre. No tenemos que aprenderlo. Lo hemos visto por nuestros abuelos, bisabuelos, hacerlo toda la vida. Y se hace. Y se hace siempre. Darle una botella de agua a alguien que está afuera. Los otros días había un adicto caminando por la calle, suben y bajan, yendo del punto a donde viven, y se paró al frente de mi acera y no podía moverse, estaba tan, ¿verdad? Estaba tan, ¿verdad? Se había dado la dosis tan fuerte que estaba que no se podía mover. Y pues yo tenía una botella de agua y me paré a donde él, ¿estás bien? ¿Llamó a la ambulancia o algo? Porque él me dijo que no, pero que sí, me dijo que sí al agua, que no bebía agua. Y tan pronto empezó a beber, pues toda esa reacción de la droga empezó a poco a poco ¿verdad? A cambiar, a ser diferente. Así que volvemos a lo mismo, son esos pequeños detalles, ¿verdad? Usted no tiene que intervenir más allá de darle esa mano en ese momento. Que él está encarnado y tiene que luchar por hacer cambios en su vida, sí, pero mientras más tiempo esté vivo, más oportunidades tiene de que esos cambios se den. Y hay que darle esa oportunidad con pequeños detalles. ¿Ok? ¿Alguien más antes de irnos? Gracias. Gracias a todos. Pues bien, clase corta, pero muy buena, ¿verdad? Mucha participación y dudas, que es lo mejor que ocurre en nosotros, que hayan dudas, porque sin duda, pues cejamos nuestra mente al progreso. Venía escuchando un programa de una psicóloga sobre Alzheimer y decía eso, si el cerebro no tiene cuestionamientos, pues realmente no crea lazos nuevos y con lazos viejos se pone viejo.
Y pues, lamentablemente no es que uno sea un viejo joven, pero somos espíritus jóvenes, todos. Y todos, cada día, abrimos nuestras mentes a una comprensión mayor. Y como Camilo enfatizó y como enfatiza el libro al final, es bien importante que las pequeñas acciones hacen al colectivo progresar. Ahora que tenemos en nuestros retos la elección de personas que nos representan dentro de aquello que se pudo escoger en el proceso que hubo anterior y lo que no fue a proceso, pero que está disponible, quienes tienen esa calidad, esa capacidad de distinguir entre su deseo personal de ser el que tome la determinación y en la necesidad colectiva de ayudar a que nosotros como colectivo seamos personas en un drama moral mucho más elevado. Así que gracias por su participación. Los componentes que estuvieron aquí envueltos, además de nosotros, ¿verdad? Esos espíritus que necesitan escuchar información que les permita comprender y que cuando tengan la oportunidad de reencarnar puedan entonces utilizar esa fuerza, esa capacidad, ese privilegio de libre albedrío en una dirección mucho más colectiva para hacer el bien. El bien no se lo hace usted mismo, el bien se lo hace a los demás y usted recibe por ley de causa y efecto ese beneficio de esa acción. Que esos espíritus hayan logrado entonces aclarar sus mentes en la cantidad que sea necesario, que esos espíritus maestros que nos acompañan, que impulsen en nuestras mentes ciertas ideas, porque todas las ideas no son de nosotros, que nos permiten entonces entender y comprender y hacer que todos tengamos un bien común. Así que gracias a todos, que ahora que regresen a sus casas, regresen bien, que disfruten del resto de la tarde y que se confronten con la semana de servicio, no de trabajo, de servicio. Todos aportamos y ahora que esta isla tiene una población mayor, ¿verdad? Significa que no nos retiramos, que de alguna manera vamos a seguir aportando, porque mientras tengamos capacidad, la vamos a brindar al servicio de la comunidad. Hay unos refrigerios, así que